Bienvenidos a un episodio más de Somos Familia, me da mucho gusto el día de hoy estar con un apasionado de la educación, con un experto en estos temas, tiene más de 10 años dedicándose a las labores educativas, sobre todo en el trato con los alumnos. El día de hoy vamos a platicar sobre el tema ¿Alguien me entiende? La importancia de conectar con los hijos adolescentes para poder entablar un mejor diálogo con ellos. El día de hoy tenemos a Raúl Zamora como invitado. Raúl, muchas gracias. Gracias a ti, Pablo. Oye, ¿qué te parece si para ir abriendo el diálogo nos preguntamos por qué la adolescencia es la etapa más difícil en la vida? Bueno, evidentemente porque el ser humano tiene una evolución durante toda su vida y es la adolescencia donde empiezan a ocurrir los principales cambios, sobre todo psicológicos y biológicos. Entonces, esta maduración que se va haciendo poco a poco del cerebro del niño que pasa a la adolescencia como un intermedio para la etapa adulta, pues empieza a tener estas transformaciones que se empiezan a manifestar en cuestiones como, por ejemplo, el sentirse incomprendidos, el sentirse solos, el sentir que sus emociones pues cambian de un momento a otro. E incluso viene una crisis de identidad, de que no se sienten pertenecientes a ningún círculo social, incluso de repente ni contentos con ellos mismos. Y bueno, pues es ahí donde empieza esta maduración y donde es importante acompañarlos. Todo esto que nos acabas de decir hace que muchos de los padres de familia, de los docentes, sean poco empáticos con los adolescentes. Tal vez es la etapa en la que más empatía y comprensión necesitan. Pero ¿cuál es la clave para poder entender a los adolescentes, para poder comprenderlos? Bueno, esto me recuerda a una frase que no me la sé así literalmente, pero dice más o menos que los adolescentes de hoy son unos irrespetuosos, no se paran cuando los adultos entran al aula, se cruzan de pies, se voltean la cara, contestan de mala forma, no quieren hacer sus actividades. Y esta descripción parece que es de hoy, del 2021, pero resulta que la dijo Platón en el año 400 antes de Cristo. Y esto lo menciono porque la clave es precisamente que los papás y los maestros entendamos primero que nosotros pasamos por ahí, que éramos exactamente igual que ellos, con las mismas inquietudes, con las mismas emociones, con las mismas dudas. Y a veces como adultos empezamos a quererlos juzgar o incluso a quererlos educar, pues desde nuestra propia óptica, perdiendo de vista que ellos están en otro canal, en otra frecuencia, que son educables, pero que necesitamos ser empáticos, primero acordándonos que nosotros ya pasamos por ahí. Como docente, ¿cómo sería la mejor manera de poder utilizar todo eso por lo que está pasando un adolescente para sacarle provecho en su aprendizaje? Ok, es muy importante entender que el adolescente, a pesar de la rebeldía que lo caracteriza, está en búsqueda de un modelo, incluso de una autoridad, aunque pareciera como contradictorio. Pero muy en el fondo ellos quieren tener un referente, alguien que le marque un rumbo, ¿no? Entonces el profesor de adolescentes, bueno, tiene que ser muy hábil para poder jugar con estas dos formas de, sobre todo, número uno, la empatía, de entender cómo actúan, cómo piensan. Y número dos, al mismo tiempo marcarles un referente, una autoridad, un límite. Más que una autoridad intransigente, un límite que le permita al adolescente saber por dónde y cómo debe de conducirse, pero con la flexibilidad de la empatía, de sentirse escuchado, de sentirse comprendido. ¿Es mucho más difícil llegar al aprendizaje en la etapa de la adolescencia? Sí, es más difícil porque el niño cuando está en primaria es muy maleable, se puede moldear más fácilmente, es más noble. Pero el adolescente ya cuestiona, el adolescente ya se pregunta ¿y por qué? Porque lo dices tú, o sea, empieza a cuestionar la autoridad y empieza a cuestionar no solamente eso, sino también la verdad
o lo que le rodea, ¿no? O sea, no propiamente la verdad, sino las cosas que él da por ciertas, ¿no? Entonces es más difícil porque no le puedes imponer de decir esto es así porque es así. Lo que vamos a lograr con esa actitud es el rechazo, que el adolescente pues se bloquee y que no podamos alcanzar esta parte de la educación. Y me refiero no solamente a los contenidos didácticos, sino a la parte de la formación de las virtudes y de los valores. Como docente, ¿qué tip le darías a todos los educadores que nos ven y nos escuchan para lograr un aprendizaje más pleno en los contenidos y sobre todo en la formación que acabas de mencionar? Ok, esto tiene que ver con la teoría de las generaciones. Necesitamos comprender tanto profesores como también los mismos padres de familia que los niños de hoy, los adolescentes de hoy no son los mismos que fuimos nosotros, a pesar de lo que decía Platón. En términos generales, la juventud es la misma, ¿no? Pero las circunstancias son diferentes. Entonces, la mayoría de los que estamos siendo padres y profesores ahorita somos generación X, que nacimos más o menos en la década, a finales de los 70s. Y nuestros adolescentes nacieron en los 90s. Entonces ya son generación Y o incluso algunos ya son hasta generación Z. Ellos aprenden de una manera muy diferente, ya están imbuidos mucho en la tecnología, son más, un poquito más ansiosos por lo mismo de la tecnología, todo lo quieren rápido. Son también ellos muy comprometidos con el medio ambiente, comprometidos con las causas sociales, que ya lo han sido siempre los jóvenes, pero hoy más que nunca. Entonces, el tip que yo daría para los educadores es tomar en cuenta que los adolescentes de hoy no aprenden como aprendíamos nosotros antes o como aprendían nuestros papás, sino que estamos ante una generación nueva, distinta de nativos digitales y que nosotros debemos atender a esas características tecnológicas, pero también a las características de la persona, de ese nativo digital, que actualmente pues también le crea una personalidad diferente a la que tuvimos nosotros a esa edad. Claro. Y como padre de familia, y para los padres de familia que nos ven y nos escuchan, ¿qué tips les darías para estar más cerca de los hijos adolescentes? Porque luego en esta edad siempre empieza a haber como una brecha, una distancia en la relación padres e hijos, justo por la rebeldía, justo por las actitudes del adolescente, pero ¿cómo acercarnos? Ok, es una tarea muy importante esa que mencionas porque de lo que ocurre aquí en el hogar va a ser reflejo en todos lados, en la escuela, por ejemplo. Entonces, el papá y la mamá deben de tomar en cuenta que es una etapa en la que el muchacho, el adolescente, necesita ser escuchado. Con frecuencia los papás en esta etapa, cuando tienen adolescentes, no saben qué hacer. Y entonces empiezan con los castigos, y empiezan con los gritos, y empiezan con los regaños, y empiezan con las imposiciones. Porque, seamos realistas, los papás de pronto dicen, es que ya no sé qué hacer. Y entonces la solución más fácil es la de ser rudo, ¿no? La de aplicar la fuerza, el castigo, la sanción, el regaño. Pero es una etapa en la que el adolescente necesita ser escuchado. O sea, ¿qué consejo yo les daría a las familias? El sentarse a platicar con sus hijos adolescentes. A veces no se presta el momento para poder, cuando yo quisiera como adulto poder platicar con el hijo adolescente, porque él no está listo para hablar en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, nosotros, si él no está dispuesto a hablar en ese momento como papá, podemos hablar, podemos decirle con mucho respeto, sin perder la paciencia, decirle, no sé, si hay alguna conducta que deba ser modelada, pues decirle que aquello que se hizo está mal por esto y por esto. A veces esperamos que el adolescente nos conteste y el papá se desespera. ¿Por qué no me contesta? Y pensamos que no nos está escuchando, pero la verdad es que sí te está escuchando. Entonces, tú habla con tu adolescente aunque él no te responda. Y si él te responde enojado, tú no pierdas la cabeza. Porque al final de cuentas, aunque él esté enojado, te va a escuchar. Y después cuando se le baja el enojo, empieza a reflexionar. O sea, ya no es un niño. Ya recibe, ya entiende, ya razona. Y si en ese momento la emoción propia de la adolescencia le ganó, el coraje, etcétera, después cuando se tranquiliza, él reflexiona lo que tú le dijiste. Por eso es importante que no reacciones de una manera explosiva.
También la empatía, o sea, entiende, recuerda cómo eras tú, cómo te sentías. Y en ese sentido tú vas a poder pues ser más empático. Y finalmente, también un tip que les puedo pasar es que a veces basta con que tú como papá estés cerca de tu hijo adolescente. A veces creemos que el estar en total armonía y comunicación es estar dialogando, pero a veces es solamente escucharlo. A veces ni siquiera ellos necesitan que les digas algo, a veces necesitan que los escuches nada más. Entonces tienes que aprender a escuchar. O a veces solamente acompañando, o sea, que se sientan ahí, pues en tu compañía. Y además, pues es muy diferente tener hijos varones adolescentes e hijas mujeres adolescentes. Entonces, lo más importante es que ellos te tengan la confianza, que tú puedas, que ellos sientan que te pueden contar, que te pueden platicar lo que sientan, lo que piensen, porque tú vas a poderlos orientar sin perder la cabeza. Muy bien, Raúl. Una última reflexión, una idea, alguna frase que nos quieras compartir por último. Bueno, tanto así como una frase, tal vez no, pero sí una última idea sería que para entender al adolescente necesitamos aprender a escucharlo. Y haciendo énfasis en que escucharlo, regularmente lo entendemos como las palabras, pero también necesitamos aprender a entenderlo a través del lenguaje corporal, a través de cómo se comporta. Te está diciendo algo, pero con su lenguaje corporal te está diciendo otra cosa. Y de esa manera es que nosotros podremos tener más empatía y por lo tanto, pues poderlos acompañar en esta etapa difícil que están atravesando. Raúl, muchísimas gracias por tu tiempo. Seguro que en otra ocasión nos dará para hablar mucho más de este tema. Muchas gracias a ti, Pablo. Gracias a ustedes que nos hacen favor de seguir Somos Familia. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio.